¿Qué tal? Buenos días, Guillermo Loza de Telemundo. Consultar si se hizo la comparación con un mes anterior para tener una idea de este procedimiento que se ha coordinado entre las tres jefaturas y la Dirección de Investigaciones, si hay una diferencia, un aumento respecto a lo incautado en un mes normal o un mes anterior a este plan concreto. A su pregunta, sí, efectivamente, se analizó que para optimizar los recursos existentes era necesario que haya esta fuerza de tarea y ha aumentado en la eficacia y la efectividad en más de 2 dígitos. O sea que la primera evaluación de la fuerza de tarea es positiva. Permítame pedirle más de 2 dígitos, exactamente cuánto, tiene una estimación. ¿Y en qué estamos hablando? ¿Mayor porcentaje de incautación, mayor porcentaje de procesados, mayor porcentaje de bocas cerradas? Señor periodista, los periodos de análisis para valorar adecuadamente una política que emana de una línea estratégica y de un plan estratégico, un mes, 30 días no es suficiente. Lo que le puedo decir que el promedio de allanamientos diarios fue 2.7, que supera en mucho a lo que hacíamos anteriormente. Quizá dentro de unos meses, de 3 meses, le podamos dar una cifra exacta. Hoy por hoy no quiero aventurar cifras que no puedo dar en este momento. Buenos días, por acá Emiliano Wickman de Radio Monte Carlo. Quiero consultarle directamente al ministro Heber. En la pasada jornada se generó polémica por un funcionario policial que aparentemente tenía tatuado un símbolo nazi. ¿Se pudo identificar el efectivo? ¿Se pudo corroborar que efectivamente tenía ese tatuaje? Gracias. Sí, estamos en investigaciones del mismo tema. Es un funcionario que ingresó en el 2004 a la fuerza policial, pero no sé si el jefe de policía de Montevideo puede agregar algo más. El funcionario del que usted hace mención es un efectivo que ingresó en el año 2004 y que egresó de la escuela en el mes de noviembre de ese año y forma parte de la fuerza desde ese momento. Estamos analizando la situación. ¿Ya tenía tatuaje en aquel entonces? En esa época no. De comprobarse que tiene un tatuaje y que ese tatuaje tiene un significado nazi, ¿hay algún protocolo a seguir que ya está previsto en cuanto a si el funcionario exhibe una simbología que puede ser política o bien interpretada política? Perdón. Nosotros tenemos un decreto sobre la reglamentación de tatuajes, pero tenemos que hacer la investigación primero, ¿no? O sea, se está investigando, ubicando, ya se ha ubicado la persona. El tema es que en el 2005 ya se permitió que puedan ingresar gente que tuviera tatuajes y los que estaban podían hacerse tatuajes y lo hicieron. Entonces, eso es parte de la investigación que se está haciendo del caso. Sí. Sí, buen día. Respecto al tema anterior, quería preguntarles acerca si en el análisis, luego de este mes de mayo, se puede determinar cierta conexión entre los distribuidores de estas bocas que fueron allanadas en distintos departamentos, si hay algún tipo de conexión, de relación entre fundamentalmente quienes abastecen esas bocas. Lo que hoy presenciamos y los resultados están relacionados al ataque al microtráfico. En definitiva, lo que ustedes vieron fue bocas cerradas o tapeadas. El trabajo de atacar al distribuidor medio que abastece las bocas está en marcha y se ha hecho ya. El tema es que en este caso nosotros estamos mostrando el microtráfico, pero efectivamente tenemos información que obviamente no podemos revelar sobre operativos que tienen que ver con lo que usted está diciendo, sí. Acá Valeria de los Santos de Subrayado para el ministro Heber. Hoy se suspendió por tercera vez una audiencia de el joven Andrés Vargas, quemado en Ciudad Vieja hace
un año más o menos, y se aduce que no se pudo trasladar al recluso por tercera vez, se suspendió y por falta de recursos. ¿Hay algún problema allí que se esté dando? Y no es el único caso, según se aduce. Sí, efectivamente tuvimos esa información y estamos procurando que el INR tenga los recursos como para poder trasladar, puede ser una extradición. No es otro caso. Bueno, tenemos problemas con extradiciones también en ese punto. Y estamos poniendo todos los vehículos que podamos para generar el traslado necesario como para que el juez lo tenga a disposición. Creo que son pocas, pero algunas tenemos atrasadas. ¿Sí? Ministro, dos preguntas de dos temas diferentes, pero sí, quizás la pueda contestar. Respecto al tema del avión retenido en Argentina, usted en la anterior conferencia dijo que había recibido información de inteligencia a nivel internacional. La pregunta concreta es, ya que trascendió, de que esa información habría llegado de inteligencia de Paraguay, esa por un lado, si es así o no. La otra pregunta es cómo repercute en el análisis a nivel ministerial de que recién a 3 años se solicite la judicialización de la fuga del narcotraficante Moravito y solamente se señale a un cabo de la policía. Bien, gracias por las dos preguntas. Dos puntos. Yo dije que era información de inteligencia en la región. Sí, efectivamente fue la inteligencia paraguaya que nos pasó. Y quiero aprovechar la instancia, agradecerle al presidente paraguayo, al ministro del Interior paraguayo que nos dieron esa información. Acá se actuó rápido y con decisión. Y no tenemos el problema que existe hoy en otros países vecinos, ¿no? O sea que pudimos actuar en base a esta información, en esta conexión que yo quiero profundizar en la región. Yo la semana que viene voy a estar en Brasilia hablando con los ministros del Interior para justamente en la instancia de que el Uruguay va a presidir, va a tener la presidencia pro tempore en materia de seguridad, queremos hacer especial hincapié porque funcionó y funcionó bien. Entonces, por lo tanto, la primera pregunta es si inteligencia paraguaya, ¿qué nos pasó? No puedo comentar más detalles que esos. Y hay una suerte de coordinación entre las inteligencias que tenemos que aceitar y profundizar. Sobre el caso de Moravito, bueno, nosotros estábamos esperando que se moviera y se movió. Creo que es la primera instancia, es una investigación que va a durar, ¿no? Es la primera formalización que ha pedido el fiscal, y por supuesto esperamos mucho más de la investigación. Nuestras propias investigaciones están en poder del señor fiscal, que las está evaluando. Ministro, ¿qué tal? Sí. Consultarles precisamente algo rapidito sobre el avión. Si Argentina ha solicitado información, ¿qué información precisamente usted obtuvo? O si ya le trasladó la información que recibió el Ministerio para que se tome luego la decisión que ese avión no llegue aquí. Y luego, sobre el tema que nos convoca, ¿qué cantidad de personal estuvo desplegado? ¿Si hubo que aumentar o se prevé aumentar aún más el personal de efectivos policiales para llevar todo este procedimiento? Gracias. Preguntas. Sobre el avión, ya he dicho, recibí la información formal de la inteligencia paraguaya y actuamos rápidamente con el ministro de Defensa. Y pudimos evitar de que el avión entrara en el espacio aéreo uruguayo. Sobre las consideraciones, está en Argentina, hay una instancia en el Poder Judicial y veremos qué es lo que resulta de esa investigación. Para nosotros era altamente inconveniente que ese avión llegara sin ningún objetivo y sin ninguna razón en nuestro país. Queda claro, además. Venía a cargar combustible porque no le cargaban en Argentina. ¿Y por qué no le cargaban en la Argentina? Eso es una parte de la investigación que se hará en la Argentina. El avión estaba sancionado, con vinculaciones, teníamos información que ameritaba tomar una decisión rápida y se tomó rápidamente. Entonces, por lo tanto, estamos tranquilos en cuanto a que protegemos a nuestra población, a nuestro país, de la incursión de gente que sin objetivo ninguno y vinculados a distintos países que
no teníamos claro qué tenían que hacer en nuestro país como objetivo. Veremos cuáles son las investigaciones. Sobre la otra pregunta, me gustaría que la contestara el señor jefe, no sé si la retuvo. Sobre los recursos involucrados en estas operaciones y en la Fuerza de Tareas, le debo decir que lo que se ha trabajado más es la coordinación de información entre las fuerzas. En definitiva, los recursos, tanto humanos como materiales, son los mismos. Lo que se ha trabajado con un énfasis es en la profundización del intercambio de información y la coordinación de las operaciones. Para el ministro Heber, hoy salió en La Nación un informe publicado donde habla sobre la ruta de la droga hacia Europa, que navega directamente por el río Uruguay, y allí se apunta a un uruguayo, Sebastián Marcet, que hay pedido detención por Paraguay. ¿Se viene investigando? ¿Cómo se viene manejando este tema? Sí, yo informé al Parlamento sobre esta situación y la Dirección Nacional de Investigaciones mostró no solamente las posibilidades de ingreso, de dónde y por dónde ingresa informando a los parlamentarios, y también las rutas que van con destino al exterior. Naturalmente no la podemos hacer pública porque es parte de nuestra investigación. ¿Y qué acciones estás llevando adelante? Estamos actuando en el plan estratégico de lucha contra el narcotráfico. Ese plan que no existía y que existió a partir del 1 de marzo del 2020. Buenas, Mariana Sequeira de Radio Sarandí por acá. También para el ministro la consulta. Hoy surge información de un informe de la ONU que indica que la caída en los delitos del año pasado se debió en buena medida a la pandemia de COVID, y en ese mismo informe indican que el panorama en la lucha contra el narcotráfico en Uruguay no es alentador. No sé si pudo tener contacto con este informe y qué valoración tiene al respecto. Creo que mejor que yo puede explicar y que está metido en el tema el señor subsecretario. Como ya lo ha señalado el ministro en varias oportunidades y el otro día en la comparecencia ante el Senado, el tema de la pandemia y cómo ha afectado ello la suba o baja de los delitos es muy discutible. No descartamos la posibilidad de que la pandemia haya hecho disminuir los delitos, pero también hay que tomar en consideración que en países de la región, como Chile con cuarentena obligatoria, con toque de queda, no lo decimos nosotros, lo dicen las publicaciones internacionales y los números oficiales, los homicidios aumentaron fuertemente en Chile en plena pandemia. Lo mismo ocurrió en la Argentina, con la cuarentena obligatoria más larga de la historia, y aumentaron los homicidios, y en Brasil, sin cuarentena, aumentaron los homicidios. Ni que hablar de lo que ocurrió en los Estados Unidos, donde no solamente aumentaron los homicidios, sino todos los delitos, llegándose a la cifra histórica de aumento en más de 6 décadas, lo cual ha llamado al asombro. Quiere decir que hay países en donde con cuarentena bajaron los delitos, como por ejemplo en el Uruguay, y países donde hubo cuarentena y no hubo libertad responsable, como fue el mecanismo que se utilizó en nuestro país, sino que hubo regímenes muy severos de confinamiento de la población, como ser la cuarentena e incluso el toque de queda, los delitos se dispararon, lo cual lleva a poner en tela de juicio la conclusión terminante que hace ese informe presentado en el día de ayer. Respecto a ese informe, para hacer esa aseveración, se cita un estudio de Amy Nivet que hace una comparación justamente del nivel de restricción que hubo en los periodos en los que estaba la pandemia y había las medidas de restricción y el impacto que tuvo en la caída de los delitos. Algunos lugares que usted mencionaba, Argentina, Mendoza, por ejemplo, tuvo una caída por debajo del 60%. Así que bajó más el delito y hubo allí una mayor restricción. Uruguay aparece comparado y en la misma zona que ciudades como Helsinki, Toronto y Zúrich, que tuvieron una caída del entorno del 20% de los delitos en términos generales y un nivel de restricción similar. También analizan eso porque este informe en el que se basa justamente contradice lo que usted acaba de decir. Lo que pasa es que lo que hay que comparar son países. Si vamos a decir que en Río de Janeiro bajaron los delitos, seguramente bajaron los delitos en Río de Janeiro, pero estamos comparando Brasil. Usted menciona Mendoza.
Yo no estoy hablando de Flores, o de Soriano, o de Tacuarembó, estoy hablando de Uruguay. Entonces, en Uruguay bajaron los delitos, en Argentina los datos oficiales del Ministerio de Seguridad indican que subieron los homicidios. Y lo que estamos comparando son homicidios. En segundo lugar, y no menos importante, tenemos del 1 de marzo a los 13 días de asumir el gobierno, se declaró la emergencia sanitaria y la pandemia, tenemos a la fecha 2.600 presos más. Esos 2.600 presos más son personas que delinquieron y ninguna de ellas fue a golpear a la puerta de la cárcel para pedir ingresar porque había cometido un delito. Es la eficacia de la policía en el combate al delito que logró encarcelar a esas 2.600 personas más, sin contar los miles que también delinquieron y están en medidas alternativas. Eso es eficacia policial y es lo que repercute en la baja de los delitos. De todas maneras, le quiero aclarar que el informe habla de Montevideo, no de Uruguay. O sea que yo comparé ciudades con ciudades, que es lo que compara el informe. Como aclaración, es simplemente Nosotros eso. comparamos países, no ciudades. El informe ese compara algunas ciudades en forma parcial. Nosotros comparamos países. Reconocemos que hay países donde bajó el delito, pero también señalamos lo que el resto no hacen, de que hay países en los que subió y mucho el delito. El informe también habla de que la disminución no sería permanente, sino que es algo temporal. ¿Ustedes creen que la disminución que ha habido de los delitos es permanente o temporal? Bueno, yo creo que ya está respondido por el señor subsecretario y después analizaremos el informe. Lo cierto es que continúan bajando los delitos en materia de rapiña y hurto y vamos a tener el trimestre final para poder hacer una evaluación de lo que es el segundo trimestre de este año y podremos ahí chequear y laudar una discusión que no tiene sentido. Bajaron. Algunos dicen que es por un mérito, otros dicen, a veces nosotros señalamos que hay influencia, no podemos determinar qué. ¿Estamos conformes con la movilidad de la policía? Sí. ¿Hay un dinamismo en la policía? Sí. ¿Hay logros en la policía? También. ¿Hay un plan estratégico de lucha contra el narcotráfico? Lo hay. ¿Hay un plan de fuerza de tareas en el área metropolitana? Lo estamos mostrando. Ahora no hay más pandemia, así que vamos a ver un poco cuáles son los resultados.